en el tema migratorio y su impacto. Vamos a hacer enlace con el doctor Jeremy Slack en un minutito. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Esto es Pie de... Doctor, ¿qué tal? Jeremy, ¿cómo estás? Muy buen día, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Pie de Nota. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, todo excelente. Jeremy, pues te buscamos primero que nada porque creo que eres un experto, vives en frontera, trabajas en la Universidad de Texas en El Paso y tienes mucha experiencia en el tema migratorio, en el tema de algo que está sucediendo ahorita. Primero que nada, preguntarte, ¿qué exactamente estamos viendo ahorita en Estados Unidos? Si se puede ver como un tema incluso racial o se tiene que ver desde una perspectiva meramente legal migratoria. Pues seguramente estamos viendo un cambio grande en términos de cómo se está llevando la política migratoria de Estados Unidos. Todavía yo creo que estamos en un periodo de transición, o sea, no se han concretizado qué tan duro lo van a hacer. Obviamente lo van a hacer de una manera muy pesada, muy agresivo, en comparación de los últimos presidencias. Pero todavía no sabemos a qué grado va a ir, ¿no? Porque eso ha sido el problema de la migración en Estados Unidos en muchos años. No hemos tenido una reforma migratoria, tenemos leyes raras, leyes que no tienen mucho sentido, leyes que a veces beneficia a gente que lo hacen como cruzando el río en vez de cruzando la garita. Hay muchas Sí. cosas así como muy específicas. Pero nadie se ha logrado pasar una reforma migratoria. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es Trump está viendo qué tanto puede utilizar el control y poder de la presidencia para cambiar radicalmente las leyes migratorias. Y mucho depende realmente si le va a escuchar lo que dicen en los cortes o no. Y todavía no sé, eso es como la pregunta del millón. ¿Va a escuchar cuando la Corte Suprema dice no puedes hacer esto o no? Y si no lo escucha, pues tú sabes, ya estamos en crisis constitucional, no tenemos como gobierno como tal. Entonces yo creo que ahorita se está probando los límites de su poder, porque realmente lo que hemos visto son una falta de respeto a las leyes total. Pero lo que pasa, como que digo, los legos migratorios son muy confusos, ¿no? Porque cruzas la frontera y tienes una orden de remoción porque cruzaste sin papeles. Pero también tienes un juicio, tienes un caso de migración porque solicitaste asilo, hiciste algo para solicitar estar en Estados Unidos. Y eso significa que pues tienes dos casos a la vez y normalmente se respetará el caso de migración por los jueces de migración, por el Departamento de Justicia, que lo está viendo quién tiene derecho de quedar y no, y luego se trataba de la orden de remoción. Pero ahorita lo están cambiando. Hay muchas cosas, mucha incertidumbre y también muchas preguntas, ¿no? Porque una cosa que yo he visto y también muchos otros grupos que trabajan con deportados y inmigrantes es que no encontramos mucha de la gente. Ujú. O sea, los deportados, ¿dónde están? Claro, No claro. aparecen en México, no aparecen en su país de origen, no aparecen en los centros de detención, entonces no sabemos muy bien dónde está la gente. Jeremy, hay una cosa que también llama mucho la atención. Por un lado, digamos que se argumenta que estos migrantes están cometiendo un delito y que, bueno, están faltando a las leyes migratorias, que de nuevo lo aclaras muy bien, están completamente confusas, están cambiantes todo el tiempo, casi cada administración la cambian 2, 3 veces, pero muchos de ellos, lo hemos visto, los están arrestando y deportando luego de acudir a una corte migratoria. Esto pareciera o se percibe tramposo, porque dices, a ver, estoy yendo a una corte migratoria solicitada por la ley para empezar, no sé si un proceso de regularización. Y ahí saliendo, los agarran y los deportan, como si les tendieran una especie de trampa. Esto es, bueno, pues me imagino que es legal, no se la están haciendo ilegal, pero esto yo no recuerdo haberlo visto anteriormente en otras administraciones, que afuera de las cortes migratorias los estuvieran deteniendo.
No, nunca. Y esto debe mucho a cómo expandieron lo que se dice remoción expedita, expedited removal Mm, en inglés. Um, Porque Trump lo expandió este programa que es básicamente tú puedes ser removido sin que tengas audiencia con un juez. correcto. Y lo están haciendo muy rápido, sin respetar mucha gente que está haciendo como lo que dice habeas petitions, básicamente que, oye, quiero exigir mis derechos antes de que me remueven, que me deportan. Pero es una cosa que parece, es muy nuevo y muy distinto y no sabemos exactamente con toda la gente qué es su situación legal. La mayoría de gente que los casos que han sido documentados sabemos que es gente que fueron al juicio con el juez dice, ok, voy a cerrar tu caso, que antes era una noticia muy buena. O sea, básicamente te quitan la orden de remoción. Si tienes un caso pendiente, es como que, güey, puedes seguir batallando en tu caso, pagando abogados, un año más, 2 años más. Ahorita lo cierro, no tienes orden de remoción, tienes una visa de trabajo, lo puedes renovar, puedes estar aquí. No va a ser un estatus como 100% fijo, no vas a ser ciudadano, pero está bien, o sea, no te van a deportar. Entonces ahorita están haciendo esto, pero en vez de decir, ok, tú puedes quedar, lo están cerrando y luego vienen los agentes a sacarlos. Cosa que, aparte de ser algo cruel y Sí. tramposo, tiene sus bases legales muy difíciles. O sea, yo creo que si uno de los problemas que hemos tenido en ver y entender lo que está pasando es que no sabemos bajo qué criterio lo están usando. Tienen un criterio, una política, por qué están haciendo con esta persona y no esta persona, cómo lo están manejando. Y con eso se puede tener un reto, un caso legal. O sea, puede decir, ok, estas son las personas afectadas, podemos demandar al gobierno. Y esto ha sido el problema porque no están hablando, no están diciendo claramente qué están haciendo, bajo qué criterio, qué es su política. Entonces, esto yo creo que se ha causado que los casos legales en contra de las actividades de Trump han tardado. Porque aparte de esto, lo deportan a gente sin nada, o sea, Sí. perdones, sin su papeleo, diciendo, ok, esto es la ley que utilizamos para deportarte. Y con esto no saben, ok, qué es el proceso que quieren como contestar Correcto. con un juicio de class action, o sea, de muchas personas juntas. Entonces, ha sido muy caótico, muy difícil de entender y todavía siento que como es muy al lado criminal, pues, o sea, no están siguiendo la ley a la pie de la letra como deben de ser las autoridades. Otra cosa, Jeremy, es que veo las manifestaciones, veo las movilizaciones, vemos los comentarios incluso de algunos legisladores, pero no estoy viendo pues alguien que realmente esté legislando para justamente legalizar, regularizar a estas personas. Es decir, hay mucho ruido en las calles, pero hay poca actividad legislativa que creo sería lo más necesario, mucho más incluso que las movilizaciones en la calle. Pues de acuerdo, pero digo que yo creo que muchas de las movilizaciones en la calle se deben a que los legisladores no han hecho su trabajo. O sea, Correcto. simplemente demócrata, republicano no han hecho su trabajo en esto. Um, y entiendo que es algo difícil, o sea, mucha gente tiene opiniones muy fuertes en contra de la migración o para la migración. Hay muchas opiniones muy difíciles. Y aparte como que yo veo mucho en mi trabajo como profesor, es que pocos entienden ese sistema. Incluso personas que trabajan muy cerca a temas de migración, porque si está confuso, cambia cada rato. Sí. Aunque no hay reformas migratorias, hay cambios en las leyes de la INA, Immigration Nationality Act, ¿verdad? Entonces hay muchos como cambios chiquitos en términos de cómo funciona la ley. Y mucha gente ve, o sea, ok, ¿por qué los venezolanos están cruzando? ¿Y por qué los dejan entrar? Pues esto debe a varias cosas. Debe a que no tenemos relaciones con Venezuela, está muy difícil deportarlos, un país que no tiene relación diplomática. También siempre los procesos de asilo se han beneficiado países que no estamos muy amigables.
O sea, China y Rusia son los países que más ganan el asilo, Correcto. porque tenemos esta relación un poco tensa con ellos, pero México es el país donde se niega asilo casi todo el tiempo porque tenemos una relación muy buena con ellos. Entonces, no es que favoreces las personas si favoreces el país. Entonces, Claro. es al revés que mucha gente lo piensa. Entonces, hay muchas cosas así que son súper confusas, súper raras, pero se debe a que no se han hecho unos cambios. Y no te voy a decir que nadie va a estar feliz también, porque cuando lo hizo Ronald Reagan en el 86, hizo una amnistía, le dio ciudadanía a mucha gente. Y luego vinieron muchos más, cruzaron mucha más gente y fue un caos político. Entonces muchos tienen miedo de que si hacen una reforma va a venir más gente, va a ser echada la culpa. Claro. Entonces necesitamos políticos que tienen más, son más inteligentes y tienen la fuerza política para llevar una reforma, porque ni Trump lo va a hacer, Claro, tampoco. y que tengan claridad, ¿no? También esas políticas migratorias. A ver, bien lo decías ahorita, digamos que si bien ahorita la visibilidad la tiene Donald Trump, el Partido Republicano, los pro-republicanos que son como más pro-deportación, etcétera, los demócratas es que en su momento tampoco es que han hecho mucho por los migrantes. A Obama se le conocía como el deporter in chief, por ejemplo, ¿no? El deportador en jefe por la cantidad de deportaciones que hizo, pero ninguno de ellos ha logrado hacer una verdadera reforma migratoria, algo que beneficie al migrante o al indocumentado que está haciendo las cosas bien, desde luego. No estamos hablando ni siquiera de los criminales o de los delincuentes que digamos sí ha habido entre las filas de migrantes indocumentados, pero que quienes están haciendo las cosas bien no han tenido la opción, no se les ha ofrecido ni de demócratas ni de republicanos. Sí, bueno, es un poco difícil porque sí hay una tendencia fuertemente antimigrante en el Partido Republicano de hoy en día. Antes no había, ¿no? Pero sí, como por ejemplo con Obama, sí tuvo una política bastante rara de voy a ser muy duro con la migración, luego eso me va a ayudar a pasar una reforma migratoria. Entonces yo recuerdo muy bien en el 2013, cuando yo trabajaba, yo estaba en Washington reuniendo con senadores, gente así, para ver cómo logramos una reforma que podía ser buena para la frontera, buena para la gente. Y casi se pasó, pero obviamente tú sabes, la voluntad política en el Cámara de Diputados no funcionó. Claro. Y luego después de eso, Obama pasó DACA, que Sí. benefició a mucha gente, pero estamos en un momento donde DACA está muy viejo. O sea, una persona de DACA ya tiene como casi mi edad, 30, 40, o sea, no es para los jóvenes ya. Sí. Entonces, estamos atrasados en esto. Él pasó otras cosas también que fueron rebotados en corte como DAPA, que fue para los papás de ciudadanos americanos. También los cortes lo tiró para afuera. Y lo que vi con Joe Biden también, que su falta era, no tenía como una dirección. O sea, si ves lo que pasó con Biden, es como que no tenía una idea de qué quieren lograr con la migración, con la frontera. ¿Qué es la dirección que queremos llevar esto? Hizo muchas cosas para complacer diferentes grupos y al final nadie estuvo muy feliz. Pero lo que yo vi al final de la administración de Biden fue realmente un sistema donde la gente podía hacer una cita en la aplicación, estaba más ordenada, podían esperar en Ciudad de México, lo que sea, un lugar donde se sentían seguras. Luego llegar a la frontera y cruzar sin problemas. Y luego tienen su juicio, tienen su proceso y estaba mejor. O sea, esto estaba mucho mejor que mucha gente llegando en la Sí. bestia, cruzando, siendo extorsionado por coyotes, por gente así. O sea, también para mucha gente tener su cita le brindaba algo de protección contra INAMI cuando están viajando por México. Y ahorita con Trump yo veo que no hay nadie más feliz que los coyotes. Sí, eso ha O sea, sido durante esta administración y la pasada. Yo entrevisté, seguramente tú has hablado también con algunos coyotes, traficantes migrantes, y bueno, se esperan, se lamen los bigotes cada vez que va a entrar Donald Trump porque se encarece ándale. muchísimo el cruce. Sí, y aparte de que se levanta muchísimo el cruce clandestino, está más fácil.
Está más fácil. Porque si recuerdas como en la primera administración de Trump, cerraron todos los checkpoints. Ajá. Cerraron todos los retenes alrededor del paso de Tucson, de todo, porque eran enfocados meramente en que gente no aplica el asilo. No les importaba la cruza clandestina, si más de la gente eran familias, Sí. niños que querían presentarse, entregarse. Y lo que hace como unos 6 meses hablé con un coyote y me dijo que durante Biden, de los 300 personas, 10 querían cruzar clandestinamente. O sea, que no se encuentran las autoridades. Mm. Y de ellos eran gente que sí Sí, tienen sí, algo. O sí, sea, sí, sí, sí. gente que pesada, pues. Traía broncas, claro. Y siempre con esta dinámica, o sea, es mucho más difícil de encontrar las verdaderas amenazas a seguridad cuando estás lidiando con prevenir toda la gente que vienen con motivos, o sea, normales, o sea, económico, familiar, o también huyendo de un peligro, una delincuencia, ¿no? Entonces, llevamos una forma de enfocar en la frontera que realmente aumenta la inseguridad, tanto para mexicanos como gringos. Más para mexicanos, yo digo, porque sí es un alimento muy grande ahorita con el crimen organizado. Claro. Porque cruce clandestino sí va a ser un boom ahorita. Sí estamos en números bajos, pero ahí Sí. viene. No, no, se ve y también se empieza a notar entre los grupos criminales, delictivos, que están cambiando estrategias, reajustando estrategias, y que lo más probable es que estos siguientes meses del verano, lo que es julio y agosto, se levante mucho el cruce ilegal de indocumentados. Otra cosa, Jeremy, que me llama la atención es que, bueno, se percibe, más allá de las leyes migratorias o no, de una reforma o no, se percibe desde dentro de Estados Unidos una reacción nacionalista. Es decir, se empieza a sentir un nacionalismo, y discúlpame a lo mejor la expresión, peligroso en Estados Unidos, muy particularmente anti-mexicano. Y luego el mexicano empieza a sentir también un nacionalismo mexicano en otro país. Y eso empieza a polarizar mucho poblaciones como California, pues estados que tienen una población mexicana amplia, y eso al menos yo lo veo preocupante, porque creo que ya pasa de un tema legal, migratorio, etcétera, etcétera, a un tema racial, a un tema, pues sí, más materia de sociología que de leyes migratorias, ¿no? Por supuesto, la cuestión racial es a raíz de este problema. O sea, el odio, el miedo. Como siempre definimos el migrante como mexicano Sí, en Estados Unidos. O sea, esto es el estereotipo. Claro, en otros lugares no es cierto, pero en términos nacionales, mexicanos pues sí son el grupo mayor de gente extranjera que vive en Estados Unidos, legal, ilegal, todo, 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 todo. No se compara a los otros grupos. Pero sí ha habido una reacción fuertemente nacionalista, racista en contra de los demográficos cambiantes del país. Te voy a contar una anécdota, o sea, como ya tengo muchos años trabajando en esto, yo recuerdo trabajar en como 2013, cuando estaba tratando de pasar la reforma migratoria, todo muy como la gente sabía muy bien los programas, cómo funcionaba, era una conversación de alto, alto nivel. Luego pasó el 2014, cuando llegaban las familias, niños no acompañados y empezaron a solicitar asilo, gente de Centroamérica, Salvador, Honduras, Guatemala. Cambió totalmente el discurso, cambió totalmente los actores. Llegaron muchos abogados a la frontera a trabajar en los casos. Y esto también provocó otro movimiento antimigrante enorme. Um, Porque antes, como 2005, empezaron los Minutemen, los grupos antimigrantes, las milicias que estaban como peleando. Y todos ellos habían terminado muertos o en cárcel. O sea, es sí, gente loca. No, no es gente con quien puedes realmente construir un movimiento política. correcto. Pero surgió otra vez de esta forma y también surgió Donald Trump, obviamente, en este mismo momento. Y realmente lo que yo vi es, ¿por qué tendrás miedo de niños y mujeres? Sí, exacto. ¿Qué? Racismo, es el único.
porque estás viendo un cambio demográfico, un niño chiquito que no tiene malicia contra nadie llegando, pero va a crecer como americano, va a ser parte del país y va a ser parte de este cambio de que los blancos se sienten como se están perdiendo su control del país. Y luego vemos esto manifestarse en maneras muy raras. O sea, creo como que cabe mencionar como todo el discurso sobre banderas mexicanas o no en las protestas, pues a Ah, mí me llama mucho la atención porque nunca tienen problemas de que los gringos traen banderas irlandeses o sí. italianos para su herencia. No, no es tema de conversación. Pero una bandera mexicana Para con los un... mexicanos sí, o sea, no puede ser orgullosamente mexicano-americano. Y eso me llama la atención como un estándar doble. Cierto, digo, tienes toda la razón, Jeremy. Siempre se ha hablado con mucho orgullo, por ejemplo, el Irish American. Yo soy irlandés y americano con mucho orgullo, soy pero el México americano sí se empieza a ver con un poquito de... Es más, el afroamericano se ve con orgullo, tiene una tradición y un orgullo. Y el México americano sí se empieza a ver como que, bueno, no puedes aquí alzar una bandera mexicana porque hay bronca y se empieza a sentir como presuntamente el argumento es, y es un argumento que la verdad me da risa porque parece chistoso, pues peligroso, es el argumento de decir, si tanto te gusta tu país, ¿por qué no vas y vives en él? Es el argumento que se ha dado durante estas manifestaciones cuando se ven símbolos patriotas mexicanos, ¿no? Sí, pero yo creo que también, y eso es lo que yo he visto mucho trabajo de pensar y ver lo de los latinos que apoyaron a Trump. Obviamente fue más fuerte con cubanos, venezolanos Sí. que con mexicanos, pero sí aumentó mucho en los últimos, como desde que estaba lanzando la primera vez. Ujú. Y yo creo que sí hay una tendencia. Primeramente, yo creo que mucha gente de América Latina no se identifica con las políticas raciales que tenemos en Estados Unidos, donde tú tienes que identificar con un grupo 100% es tu identidad. No se siente cómodo para latinos, o sea, no es. Y es una cosa rara que no existe en muchos otros países. Pero segundo, yo creo que mucha gente piensa que por apoyar a Donald Trump es una manera de mandar esa señal de lealtad, que yo soy más americano en vez de más latino o más mexicano, más de mi país. Entonces es una manera de tratar de acercar Sí, a estos esfuerzos que te dicen que o tienes que escoger, tú tienes que decir o aquí o allá. Pero como cualquier persona, uno puede amar un país y decir, pues no me conviene vivir allá ahorita, pero tan, así es la cosa. Yo nací en un pueblo chiquito rural, no puede vivir allá. No funciona para trabajo, para la vida. No quiere decir que lo odio, tengo cierto problema allá. Y en Estados Unidos somos muy movibles, pero internamente. O sea, sí, nadie vive donde se nació. Entonces, se me hace muy raro tratar de poner moral en la gente que tú no puedes tener una visión complicado de la movilidad. O sí. sea, gus- vivir donde vives porque el trabajo, por la familia, por las cosas que hay, pero también tener un cierto respeto y amor hacia su país de origen o los países de sus ancestros. Si eres nacido o crecido en Estados Unidos, pero tienes parientes mexicanos, o sea, es algo que se permite con todos los otros grupos étnicos, pero ahorita no se permite con los latinos. Cierto. Digo, y que se permite también mucho y se da mucho en México. El americano que vive en México, por ejemplo, es muy orgulloso de su país, muy orgulloso de su bandera, de sus símbolos patrios. Aún así, también dice, a ver, a mí me gusta vivir en México, me da otras oportunidades, o vine por chamba, o vine porque es más barato vivir en la Ciudad de México y tener todos estos beneficios. Siguen amando a su país y no se le ve alguna crítica. Jeremy, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo. Seguramente te vamos a seguir buscando más adelante. Incluso yo quiero enviarte un mensajito y a ver si podemos hacer una colaboración juntos ahí en otro tema. Claro, claro, con Eh, gusto, Luis. pero me gustaría terminar preguntándote a dónde va encaminado este tema. Es decir, ¿tú crees que se va a radicalizar todavía más el tema de las manifestaciones y las expresiones de disgusto público en las calles? ¿O crees que ya fue y ahí quedó? No, apenas empezó, Luis. Esto apenas empezó. Estamos
menos que la mitad del año y nos falta mucho más. Entonces, yo creo que las políticas migratorias no han sido suficientemente agresivos para Trump y sus alrededores como Stephen Miller. Quieren ver más deportaciones, no han sacado lo suficiente y la única manera de hacer esto es arrestar gente sin saber si son ciudadanos o no. O sea, básicamente racial profiling. O sea, van a ver el perfil mexicano, latino y agarrarte y ver si te pueden deportar o no. Y esto es lo que causa mucho del odio de las manifestaciones. Entonces vamos a hacer un rebote fuerte. Vamos a ver una reacción incluso más violenta, mucho más. Yo creo que como fue muy exagerado lo de Los Ángeles, o sea, en términos de una protesta violenta. Pero si sigue este camino, que yo creo que 100% Trump sí va a seguir, ha sido su único como política, que es a raíz de su carrera política, es lo antimigrante. O sea, desde que empezó su carrera política hasta ahorita, 100%. Entonces, lo que vemos mucho, esos redadas en masivo, o sea, en los antros, Home Depot, cosas así, normalmente no resultan muchos deportados porque llegan los medios, llegan los abogados, te dicen, hey, para, tenemos estas cosas. Es muy como, y muy destructivo para las comunidades, para la comunidad laboral, trabajo, cuando hacen enredadas una planta de carnes o de pollo o algo así. Claro. Muy como caótico. Entonces yo creo que para los cámaras estos sirven a la administración de Trump, pero para sacar a la gente van a encontrar otras maneras. Y la manera más como común es que de poco en poco vayan agarrando gente de la calle, van a servir una orden de arresto para alguien y agarrar todos los que están en su alrededor. Van a ser como un poco más útil bajo el agua, pero va a haber mucha gente sintiendo que están siendo utilizado o discriminado por su piel, por su acento, por su idioma. Y esto yo creo que van a generar más y más odio hasta que se explota. Eso se explote. Pues se vienen meses probablemente complicados para Estados Unidos, para la comunidad latina también en Estados Unidos, Jeremy, y seguramente te vamos a seguir buscando, dándote lata para que nos ayudes a entender qué es lo que está pasando. Por lo pronto te quiero agradecer mucho por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y ahí estamos en contacto. Pronto te mando un mensajito más adelante, Jeremy. Con gusto, Luis. Nos vemos. Estamos en contacto. Mucho gusto saludarte, muy buen día. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro.